Bienvenidos a Políticas Públicas 2030. En el programa de hoy, bueno, están ahí los dos conductores naturales del programa, el doctor Jorge Neira, médico académico, y el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de la Ciencia. Bueno, buenas tardes Miguel, buenas tardes Jorge. Presenten al invitado, gracias. ¿Está Miguel por ahí? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Ahí te escucho, Miguel. Y te veo buenas también. Buenas tardes a todos. Tengo un pequeño Horacio, a ver. Creo estar bien ubicado. ¿Estás bien? ¿Estás perfectamente ubicado? Buenas tardes a todos. Jorge Neira y estoy tratando de ver. Pablo Neira también presente. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a la producción de Horacio Fernández. Nos podemos volver a encontrar. En 30 segundos para después pasarle a Jorge la palabra y conducción de este, a nosotros, criterio muy gratificante programa. Habremos escuchado decir varias veces, y por ahí hasta Jorge me dice el origen de que la verdad, nadie es dueño de la verdad. Seguramente él traerá algún escritor o filósofo que nos amplíe este concepto, pero sí creo que en el tema de salud en general, hablando de la salud pública, según nuestro criterio, en el sentido de la estatal y privada, si bien no hay una verdad, creo que está hipotecado de alguna manera el presente y el futuro inmediato. Cuando homenajeamos a la salud estatal en la persona del director del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, doctor Pablo Neira, pretendemos justamente visibilizar esa salud estatal, pública para algunos, y que creo que es la que nos está o nos está marcando un camino hacia dónde vamos. No va en desmedro de nadie, no es un juicio de desvalor respecto a otros prestadores, pero evidentemente debemos empezar a saldar, según mi entender, una hipoteca muy pesada que está afectando la calidad prestacional en todos los subsectores de la salud. Esta es la intención del programa y decir que, como desde su creación del foro en el 2004 y mediados en 2013, apoyamos total y absolutamente al equipo de salud y al hospital estatal, en este caso muy bien representado por una especialidad como es la atención del niño y el adolescente, y nada menos que en los 150 años, este año 2025, del Hospital Ricardo Gutiérrez. Jorge Neira, por favor. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes, Eh, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en realidad la idea era que charlemos un poquito sobre los festejos, que estaba de festejo hace rato vos, no solamente por el cumpleaños que fue la semana pasada, que festejaste la semana pasada, que había sido la semana anterior, pero que pero estás de festejo en el hospital, ¿no? De los 150 años, como decía Miguel, del Hospital Gutiérrez. ¿Por qué no se hace una pequeña historia de dónde surgió el Gutiérrez, quiénes lo formaron, por qué es importante para nosotros y para la salud del país, estos próceres que realmente son para todos nosotros un marco de referencia, ¿no, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. No, pensé que íbamos a hablar de mi cumpleaños, pero bueno, hablemos Y de también los... No, podemos no, hacer. Si querés, hacemos una mejor, extensión después. no, mejor no. Bueno, eh, el Hospital San Luis Gonzaga, que así se llamaba, se fundó en el año 75, 1875, el 30 de abril. Por eso este año, el 30 de abril, cumplimos los 150 años, que fue una donación de la Sociedad de Beneficencia de esa época. Eh, Esta es la tercera sede que tenemos. La primera sede fue en la calle Loria y Virrey Liniers, por ahí, por esa zona, Hipólito Yrigoyen y Loria, entre Loria y Virrey Liniers, que ahora hay un edificio, no se conservó muy poquito, tenemos algunas
algunas botellas rotas de vidrio de la farmacia de esa época, pero bueno, esa sede, que primero fue Rafael Herrera Vega, el primer director, porque Ricardo Gutiérrez estaba en Francia, si bien él fue el ideólogo junto a la Sociedad de Beneficencia para la formación de un hospital que se dedicara exclusivamente a la atención pediátrica, que no era común en el mundo, fue el 14º hospital pediátrico en el mundo y el primero en Latinoamérica. Hay una vieja discusión con el Hospital Elizalde de la ciudad de Buenos Aires, que ellos son del 1776, que fue la Casa de los Niños Expósitos, que fue creado por el Virrey Bertis. Pero la oficialización en el hospital fue en 1910, 20, por ahí. Pero también es verdad que antes también había médicos y operaban en ese hospital. Así que bueno, es bueno tener en la ciudad que tenga dos hospitales pediátricos después de Además con perfiles no iguales, Sí. ¿no? Perfiles No, no, tal cual, diferentes. tal cual, tal cual. Y nos complementamos muy bien. En la actualidad trabajamos mucho juntos y está muy bueno para la atención pediátrica de la ciudad. Pero bueno, continuamos con el Hospital San Luis Gonzaga. Esta primera sede tenía 40 camas, se quedó chica rápidamente. A los 6 meses ya llegó Ricardo Gutiérrez, se hizo cargo del hospital y los primeros médicos del hospital eran personas así poco conocidas, fue Pirovano, Ignacio Pirovano, Rafael Herrera Vega, Gutiérrez y el practicante era Ramos Mejía, José María Ramos Mejía. Esos fueron los primeros médicos que tuvimos en el hospital, que eran, bueno, médicos que en esa época hacían todo, cirujanos, clínicos, anestesistas, Pensé que hacían, eso fue al año siguiente no, al año siguiente no, 3 años de la fiebre amarilla en Buenos Aires. claro, tal cual, sí, sí, Así sí, que contemporáneos de Argerich, ¿no? de Contemporáneos de todo. Pena. De todos los hospitales que están ahora. Estaban todos, estaban todos los Todos son de esa hospitales, época, claro. todos los hospitales juntos, sí. Bueno, después el otro año, en el 76 se mudó a la segunda sede en Arenales 1300, que ahora que después fue el Hospital Santa Lucía, y ahora hay un hotel. En esa sede estuvimos 20 años y ahí se formaron un montón de especialidades, de infecciosas, dermatología, otorrino, bueno, un montón de especialidades empezaron a formarse ahí, ya era un lugar mucho más grande, se compraban los lotes aledaños en esa época, se hizo más grande, pero bueno, volvió a quedar chico el lugar, la demanda pediátrica era muy importante, y en el año 94 se compró la manzana donde estamos ahora, en Gallo, Paraguay, Sánchez de Bustamante y Mansilla, también la Sociedad de Beneficencia. Tardó, el arquitecto que hizo la obra fue Christensen, que era un arquitecto muy famoso de esa época, que hizo Palacio Paz, un montón de palacios de la zona de Recoleta también. Y en el año 1896, 29 de noviembre de 1896, se inauguró el hospital esta sede, con dos pabellones, un pabellón quirúrgico y un pabellón clínico. Ya, lamentablemente, Ricardo Gutiérrez había fallecido ese año, unos meses antes, Pirovano también, así que se nombraron pabellón quirúrgico Ignacio Pirovano y el pabellón clínico Ricardo Gutiérrez. Y desde esa época de 1896 estamos en esta sede, que pasó a llamarse Ricardo Gutiérrez en 1940, cuando fue el centenario del nacimiento de Ricardo Gutiérrez. Ahí se pasó a llamar Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que era nacional, hasta que en la década del 70 pasó a ser de la ciudad. Sí, otra cosa, digamos, lo que ha tenido el Hospital Gutiérrez es formador de casi todos los pediatras del país, ¿no? Y de buena cantidad de pediatras latinoamericanos. ¿Por qué no contás un poquito la historia? Y cuando revisamos la vez pasada la cantidad de miembros del hospital que fueron miembros de la academia, ya sea Sí, honorarios o no, y me parece que es interesante, digamos, tenerlo en cuenta. Pero primero, contanos un poquito cómo fue el tema de la formación de muchos de los profesionales pediátricos de renombre que tiene el sí. país, ¿no? Principalmente al ser el hospital pediátrico que estaba en el país nacional, todas las especialidades pediátricas, vale, todas no, porque ahora hay un montón de especialidades nuevas muy relacionadas a la informática, inteligencia artificial, que esas obviamente no, pero todas las demás, las especialidades pediátricas nacieron en el hospital. Cardiología, infectología, dermatología, todo. Y fueron los primeros los que fueron los grandes maestros de las especialidades. Como decís vos, Jorge,
Es incalculable la cantidad de próceres de la medicina pediátrica que pasaron por este hospital. Muchos pasaron y muchos se quedaron, desde cirujanos, clínicos, Gian Antonio, eh, cirujanos, Álvarez, Álvarez sí, Fonseca, Álvarez Fonseca. Vergada. Me vas a ganar de regacho. Estoy pensando en clínico, vos me estás cambiando las especialidades. Escardó, todos grandes, todos que tuvieron hitos fundamentales en la atención pediátrica. Por ejemplo, Florencio Escardó, un médico del Hospital de Niños, que fue uno de los primeros que trabajó en la televisión en la época de 60, 70, informando. El del Moñito, El de Moñito, el de era Moñito. tanguero, escribió un tango. Tanguero escribió la película La Cuna Vacía, donde es la historia del hospital de niños. La Cuna Vacía, ese libro es de él, de esa película, que hizo Ángel Magaña como Ricardo Gutiérrez. Pero bueno, ese, además de ser escritor y todo, y tuvo la pequeña cosa de crear la internación conjunta. Claro. Hasta ese momento el paciente se quedaba solo en el hospital, no se quedaba a cuidado de la madre. Eh, por más que O del tuviera un padre. año o 2 años, se quedaban, no, eran, digamos, los padres ni hablar, pero las madres tampoco se podían quedar, y él empezó a llamar la atención que no estaba bueno para los chicos eso. De hecho, hay un montón, nosotros este año en el acto que tuvimos, dentro de los actos que tuvimos, pedimos y recolectamos 150 cartas del hospital. Gente que escribiera cartas por algún hecho relacionado al hospital de niños. Y una de las cartas era la nieta de un paciente que había estado internado en el hospital de niños, el abuelo, cuando era muy chiquito porque tenía una enfermedad infecciosa, y el abuelo recuerda estar toda la noche y a la mañana mirando por la ventana esperando que la madre llegara, porque estaban solos los chicos. Bueno, Escardó y un grupo de personas de la unidad 17 de esa época lograron la internación conjunta, que es algo ahora que nadie duda. Muchos años después, en terapia intensiva logramos también lo mismo, que hubiera internación conjunta en terapia intensiva también, que No también solamente pediátrica, sino en el adulto. ustedes después siempre se copian de nosotros como Claro, ustedes. es cosa buena. Pero por supuesto. No, no, claro, que parece explicar esto, es raro tener que explicar que está bueno para el chico que la madre esté al lado. Bueno, para el Eh, paciente, ¿no? por su Independientemente de su edad. cara, para el chico, bueno, para el paciente, obviamente. Y ahora llegamos ya que logramos tener un perro en el hospital, ya logramos terapia Sí, canina también en el hospital. O sea que, claro, que todo eso ayuda y mucho. eso Que el también lo hice yo. Sí, 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 claro. Que el paciente tenga, cursando su enfermedad, tenga sus seres queridos, que puede ser la familia y además sus mascotas, o una mascota que lo venga a cuidar, que pueda jugar, que pueda ver la televisión, que pueda distraerse, claramente está demostrado que mejora el pronóstico de cualquier enfermedad en chicos y en grandes. Pero bueno, ese fue Florencio Escardó. Y así como vos nombraste César Vergada, los Rivarola en cirugía, los Larguía en neonatología, Claro, claro. nada, Kreuser en cardiocirugía, bueno, así en todas las especialidades. La verdad que fueron maestros de Argentina y de Latinoamérica, como decís también vos, se formaron y se siguen formando médicos de toda Latinoamérica en el hospital. Y logramos también tener vínculos, un vínculo muy fuerte, por lo menos en terapia intensiva con España, y también tenemos mucho intercambio de médicos españoles que vienen a hacer rotaciones en terapia intensiva del hospital de toda España ya, y nosotros también mandamos a Madrid y a Sevilla también a que se A formen. Sevilla, sí, ya te mandé saludos el otro día de José Ya le María. mandaste saludos a José María, que yo fui hace 30 años a Sevilla, bueno, y ahora también seguimos No sé quién te mandando. habrá mandado ahí, ¿eh? ¿Eh? Que no sé quién te Ah, habrá mandado ahí. no sé, algún pariente. Escúchame, Pablo, me parece que Sí, sería interesante. Hablemos un poquito de la epidemia de polio del 52. Vos no habías nacido, el 55. Vos no 55, habías no, nacido, yo no, sí, yo tenía 6 ni años, cerca 55, estaba, 56. Pero el Gutiérrez 56. tuvo un rol fundamental, ¿no? Sí, ya lo En la habíamos epidemia de charlado, polio. como habíamos charlado la otra vez en otro programa, sí, tuvo. Tanto el Elizalde, porque el Elizalde estaba al lado del Ferrer, con los pulmotores, y nosotros, La en Casa Vitra, la Casa la Vitra, la Casa famosa Villa. Casa Vitra. Sigue estando todavía, ahí quedó todavía Sí, ahí. todavía hay, sí. Sí.
Bueno, nosotros también con un equipo inicialmente manejado por traumatólogos y fisiatras en el pabellón K, donde había un grupo de otorrinolaringología, que estaba Fonseca, que estaba Arauz y Álvarez como neumonólogo, manejaron Claro. los pacientes con los pulmotores, bueno, con esa época se atendieron un montón de pacientes Bueno, que esa es la quedaron época del secuelados. Ferrer, es el Centro María Ferrer, de Claro, Agrés sobre todo de Ron Coroni y Agrés, claro. y justamente ese fue el grupo más importante en la época de polio, ¿no? Que fue el Sí, sí, Gutiérrez sí. y el Ferrer, el comienzo del Sí. Ferrer. Hay un libro que no sé, vos seguramente lo debes haber leído, porque leíste todo lo que anda por ahí, que es de Alejandro Rodríguez, que se llama La Gran Epidemia. Claro. La Gran Epidemia es justamente de la epidemia de polio del 55-56 y cuenta y muestra todo lo que hicieron todos los hospitales, cada uno de los hospitales, cómo trabajó durante la epidemia o la pandemia esta de polio que hubo. Sí, sí, porque Eh, fue una fue una pandemia, ¿no? Fue una verdadera claro, sí, pandemia. sí, sí, Ahí sí, es donde se hizo la primera traqueotomía, la primera ventilación mecánica, la primera ventilación manual con bolsa sí, resucitadora, que le hizo un sí, sí, sueco. sí, claro, tal cual. Sí, sí. Sí, Así es. Bueno, y contame, ¿cuántos médicos del hospital entraron a la academia o tuvieron vinculado con la academia? Ese famoso trabajo que ustedes escribieron, que supongo ya que estará publicado. no, todavía no, porque por suerte la revista nuestra recibe muchos artículos y ya lo mandamos, pero todavía no, creo que sale en el próximo capítulo, en el Bueno, próximo. pero está en prensa, Eh, está en prensa. Está en prensa, sí, por lo menos no lo bocharon en el capítulo, o no me enteré por lo menos. Es un artículo que hicimos con el jefe de emergencia del hospital, Fiorentino, que es repasar los académicos del hospital de niños, todos los académicos que fueron. Fue difícil porque teníamos algunos nombres, otros nombres faltaban. Bueno, gracias a Jorge que me mandó varios libros y pudimos ubicar a todos los que estaban. Son 16 los miembros titulares de la academia, eh, 8 clínicos, nos hemos repartido entre clínicos y cirujanos. Ahí está Gian Antonio, los Larguía, padre e hijo, o nieto, hijo y nieto. Porque Larguía había sido director nuestro. Está Vergadá y cirujanos de Rivarola, bueno, Pirovano, Ramos Mejía, eh, bueno, y hasta el actual presidente de la academia, que es Miguel Podestá, que es urólogo. Son 16. Además hay un médico honorario y un consultor, son Correspondiente. Holmer, sí, con un correspondiente, ¿no? Así se llama. Y un médico honorario. Después tenemos, bueno, 3 presidentes hubo del hospital, que fueron Miguel Podestá ahora, pero fue antes Vergadá y José Rivarola, cirujano. Vergadá endocrinólogo y José Rivarola cirujano, y 2 sitiales. Y uno es Ramos Mejía, que Ramos Mejía tuvo un corto paso por el hospital como practicante, y otro también fue un practicante nuestro, que es Marcelo Viñas, otro cirujano que Así también es. estuvo, como pasaba en esa época, estaban en todos lados, operaban en todos los hospitales que estaban en esa época. Eh, Bueno, eh, contanos cómo fue la fiesta en el hospital, digamos, cómo fue una linda actividad que se hizo en el patio, por suerte el clima acompañó, sí, se hizo en el patio estuvimos, de Gallo. estuvimos haciendo oraciones durante mucho tiempo porque estaba anunciado el momento, anunciado diluvio, pero se ve que nos acompañó los vientos y fue un lindo día. Dios es pediatra. Dios es pediatra, sí, tal cual, sí. Porque no teníamos plan B. No había plan B porque había mucha gente y no teníamos lugar. Por encima del aula magna estaba en obras, que ya se hizo, ahora ya está nueva el aula magna, que quedó muy linda, pero ese día, esa época estaba todavía en obras, así que tampoco podíamos ir ahí. Fue, bueno, el 30 de abril lo que quisimos fue una convocación amplia a todos eh, las sociedades científicas, culturales y políticas de la ciudad, a todos los que de alguna u otra manera tuvieron que ver con nuestro hospital. Así que fue un acto donde, bueno, estuvo la banda municipal, banda de la policía de la ciudad, y además bueno, de todos los discursos del jefe de gobierno, de Fernán Quirós, lo que hicimos fue homenajear además a algunos de estos personajes o personas
importantes en la historia del hospital, que tenían que tener dos requisitos. Uno, estar jubilado, y otro, estar vivo, pues se lo queríamos dar a las personas. No queríamos darle a echarle a los homenajes póstumos, ya estuvieron muchos, pero queríamos homenajear a personas, darle nosotros el diploma y una medalla. Y teníamos un montón, tuvimos que hacer una selección porque teníamos un montón de candidatos y nos peleamos ahí porque todos, pero bueno, del consenso mayor sacamos 16 o 18 personas, cirujanos, clínicos, enfermeros, administrativos. Fue un momento muy lindo porque les hicimos pasar, le dimos el jefe del área actual le dio la medalla y algunos tímidamente empezaron a hablar y después duró como una hora eso, vos estuviste ahí toda una hora que no se querían ir y fue muy emocionante ver a una figura de la talla de Kreuzer, que un revolucionario de la cardiocirugía, que hay cirugías en el mundo que llevan su nombre, infantil, cardiocirugías en el mundo que lleva el Fontan-Kreuzer, cirugía del Fontan-Kreuzer por ventrículo único, es su nombre, porque la diseñó él, reconocido venía de Estados Unidos que le habían dado un diploma, dos, y nosotros le dimos un diplomita y estaba emocionado y vos lo viste que no se quería ir. Él decía, yo quiero seguir en el hospital, 92 años, yo quiero el hospital Claro, y con tal el cual. amor que hablaban el amor que hablaban era increíble porque yo los veía, yo los conocía a todos 35 años atrás, que los conocí en actividad todos, pero Sí, son sí. leyendas ahora, así que Además me fue parece muy que hubo una cosa emocionante. de mucho afecto en toda la gente, ¿no? Toda la gente estaba Sí. muy emocionada y afectuosa con el resto, ¿no? Sí, sí, fue un momento de encuentro. eh, por suerte el clima ayudó y estaban todos contentos porque era eso, era agradecer a todos después, como digo siempre, los momentos de alegría y de festejo, hay que festejar y estar alegre y después del día a día uno puede tener alguna diferencia de criterio con alguna otra persona y algún otro, y nada, eso no, Eso es normal, eso es la convivencia, eso es la tal cual, convivencia. y a mí me parece enriquecedor, la diferencia de criterio me parece hasta muy enriquecedor porque uno puede Obvio. aprender del otro, pero en el momento que uno tiene que celebrar el hospital, por ejemplo, ahora la semana que viene también tenemos... Para eso lo vamos a hacer No, no, después, pero eso lo pará, vamos no, a hacer pero no, después pero de... pará que no voy a decir eso, porque tengo un montón de Ah, festejos. Como se darán cuenta, que vos me conocés muy bien, como si desde que nací, me gustan los festejos. Y entonces yo invento festejos permanentemente, bueno, pero esta semana que viene, el miércoles, no el viernes, a lo que te vas a referir, el miércoles es la entrega de los diplomas y medallas a los egresados de las residencias. ah, Y también es un momento muy cálido porque nosotros invitamos que vengan con todo, que vengan todos los parientes. Después no sabemos dónde poner a la gente, pero claro. nos ¿Ya, ponemos ya todos, pues inauguraron el el auditorio? aula, sí, el aula magna se inauguró hace un mes aproximadamente. Para los que conocían el aula magna anterior, era del año 60, no hay fecha de dónde le hicieron, pero más o menos por la década de 60 y quedó desde esa época, 80 años. La misma butaca, me acuerdo de la Con la butaca, que eran misma, butacas de bueno, cine. claro, la butaca que estaban como podían, ya se nos mataba la gente, se caía, nosotros ubicábamos a algunos que queríamos que se cayera de las que estaban rotas, no, y el sistema de audio era imposible, le pegamos el micrófono para que ande, eh, y no teníamos buena acústica, lo que se hizo fue ponerlo muy moderno, insonorizado, no se escucha la calle porque da sobre la calle Paraguay y Claro, pasaba el Paraguay Gallo, colectivo. casi llegando a Claro, Guayo, ¿no? claro, bueno, y no se escuchaba nada. Bueno, ahora la gente dice, no se escucha nada ya, no se escucha el micro. Bueno, pero que Eh, tenía persiana, yo me acuerdo que tenía persiana. sí, cada persona a la calle. Ahora le Una pusimos persiana en la calle. un sistema insonorizado que hicieron y no se escucha nada. El audio es impresionante, se escucha en todo lado. Tenemos micrófonos colgando por todo. Bueno, nada. Y como se va a hacer telemedicina en el hospital y va a empezar a trabajar fuertemente con la telemedicina, Como Tato necesitamos Vasallo en el Garrahan. tal cual. Ahora que sí, con el Tato Basalo, tal cual. Porque nosotros hacíamos telemedicina informal. Cada servicio habla con alguno. Bueno, nosotros queremos organizar todo eso bien, que haya todo un sistema y que puedan tener toda la, la parte Segunda informática. consulta. Claro, pero la parte informática, bien, lo que no tenían era los software, todo para hacer las cosas como corresponde. Bueno, se lo pusimos todo, Cooperadora en realidad puso todo, pues una obra de la Cooperadora
Así que se inauguró el mes pasado. Y está muy bien, te invito, que está el viernes cuando vengas, te Ya la estoy ahí, sí, muestro. sí, ya le dije a Marcelo Javier. Sí, está muy bien, perfecto. Igual el acto ese que vamos a hablar después no es en el aula magna. Ah, ¿no? No, 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 no. Ah, En la, viste, en la capilla, rendiste. ¿no? Y En la claro, por capilla, ¿no? supuesto, por Ah, en la supuesto. capilla, claro. Y porque tiene que ser donde nació todo, que esa es la capilla. Claro. Vos sabés que tuve, bueno, después charlamos del tema porque Dale. hice algunas Sí, averiguaciones sí. sobre el personaje para No, ese acto. yo me imaginé, perdóname, yo le dije hoy a uno que la primera media hora hablo yo y la segunda habla Jorge solo. No, 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 pero a mí me parece que es muy interesante, muy bueno, la verdad forma parte de nuestra historia, así que Sí, me tal cual. parece muy, muy interesante. Contanos un poquito el tema de la cooperadora. Tenemos un minuto más, Miguel, para charlar antes del corte. Sí, un minuto. Bueno, Contanos un poco la relación con la sí, cooperadora, que es muy rápida, intensa, con mucho trabajo. rápidamente, sí, rápidamente, si tengo un minuto, la cooperadora nace en el año casualmente 1956, a raíz de la epidemia de polio. Claro, claro, claro. Las personas, las mujeres de la zona se juntaron y crearon la cooperadora del Hospital de Niños. Funcionó como una cooperadora típica de hospital hasta hace unos años en que entraron gente de la industria, no de la industria, de las empresas, sobre todo una parte que le dio todo un vuelco a la cooperadora y pasó a ser una cooperadora muy potente y muy recaudadora. Es el brazo recaudador nuestro. Y la verdad que empezó no solo a recaudar para medicamentos, para insumos, sino empezó a hacer obras. Y empezó a hacer cada vez obras más importantes. Hace unos años hizo la terapia intensiva nueva, que fue una obra muy importante. Y ahora, este último año, ahora empieza a fin de Ya, año. pará, ahí se lo vamos a ver también después, Bueno, porque la idea de hablar de la cooperadora es para hablar, digamos, del vínculo que ustedes tienen y la capacidad operativa que tiene la cooperadora. no, Lo que bueno, van, lo que van a hacer ahora lo vamos a ver en la bueno, próxima parte el del programa. vínculo, te resumo, el vínculo con nosotros es extraordinario. Sí, sí, Extraordinario. a eso voy, a eso voy. Trabajamos juntos permanentemente, y felices ambos. Sí, sí, no, la verdad que es una ayuda muy importante para nosotros y tenemos una relación obviamente óptima. Sí. Y tienen una madrina, ¿no? Una madrina que es Mariana Fabiani, que a raíz de lo que vas a contar de la otra vez, también como su abuelo tenía algo que ver con el homenajeado, también capaz que viene. Sí. Bueno, Miguel, nos vamos al corte, ¿te parece? Y seguimos Eh, después. un minuto y volvemos. Dale. Dale. Vamos, Volvemos a entrar por el gracias mismo lugar. Pablo, gracias Jorge. ¿Me voy y vuelvo a entrar con el mismo? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Y continuamos con Políticas Públicas 2030 luego del corte. Jorge, Bueno, muchas gracias, Horacio.
Bueno, Pablo, ahora sí, la cooperadora que hizo la cooperadora últimamente para mostrar su capacidad de fundraising. Bueno, la cooperadora tiene el evento recaudador más importante que tiene históricamente es la Gala del Colón, que, que es una vez por año, que la dirección musical es de Lito Vitale y lleva a sus amigos, que sus amigos en este caso, este año fueron León Gieco, que fue un homenaje a León Gieco, Baglietto, Hilda Lizarazu, Sandra Mianovich, bueno, y me voy a olvidar seguramente de varios. Ese es el evento más importante. Ligia Piro, Ligia Piro, sí, Ligia Piro que estuvo, la hija de Susana Rinaldi y Piro. que acaba de fallecer, me dijeron, acaba de Sí, fallecer el padre. la semana pasada, sí, la semana pasada. Y Diego Smolovich, y me voy a olvidar de alguno más, pero bueno, un coro juvenil que estuvo muy bueno. Bueno, todo eso es un evento anual que se hace de recaudación, pero empezaron ellos a tener muchos más sponsoreos televisivos, Gran Hermano, Canal 13, de Abel Pintos también el año pasado, y probablemente nuevamente tendremos también con él. Bueno, hace que se recauden porque las obras que están haciendo son muy importantes. Hicieron en el último tiempo, si vamos de ahora para atrás, el aula magna, la, la unidad o el centro de esterilización, la terapia intensiva nueva de 11 camas con aislamiento, hicieron eh, el laboratorio translacional, que es una obra muy importante para el hospital, radiología, Para remodelación la de gente que no está en el tema, traslacionales, que significa desde el banco hasta la cama, ¿no? From the bench exactamente. to bedside, ¿no? O sea, todo lo que se hace, digamos, que se puede aplicar en la práctica diaria. Tal cual, es guiar el tratamiento con el resultado, tal cual, sí. Y Claro. eso, la verdad que ahora con los estudios genómicos que hay, que es lo que hace este laboratorio, entre otras cosas, cambia mucho el tratamiento, es mucho más dirigido. Eso es Eh, más medicina de precisión, como Exactamente. diría Obama. Sí, Precision medicine. y de cara. Y cara. Y cara, sí, bueno, pero Precisión suiza. Bueno, y además de todo eso, que ya sería bastante, además que nos ayuda cuando falta algo, cuando necesitamos insumos, cuando necesitamos hotel para que algunas madres que están lejos se puedan quedar cerca de los hijos, o están en terapia intensiva. Bueno, infinidad de cosas que vamos haciendo en conjunto, eh, porque es un trabajo, obviamente, ellos no hacen nada solos, ellos obviamente trabajamos juntos en todos los proyectos. Y la obra que está pautada ahora, programada, es la remodelación de un pabellón que tiene 3.200 para el que no conoce el Hospital de Niños, es un hospital pabellonado de los viejos hospitales. Y uno de los pabellones que tiene 3.200 metros cuadrados, que son 3 pisos, con 4 salas de internación, el pabellón, se llama Pabellón Gómez, pues lo donó la familia Gómez hace casi 100 años. Necesitamos hacerlo de nuevo porque no servía para los estándares normales o actuales de internación. Esa obra tiene un costo muy alto y va a ser compartida entre el Ministerio de Salud o entre el gobierno de la ciudad y la cooperadora. Que así es como creemos nosotros que tenemos que hacer las cosas, con esta unión público-privado. Nosotros recaudamos donde podemos y todo es bienvenido para seguir transformando el hospital como queremos. Es un hospital antiguo, que hay unas partes que están muy nuevas y otras partes que todavía necesitamos remodelarlas, y en ese camino estamos trabajando, y esto del aporte mixto público-privado es una buena vía para llegar a eso. Es una obra de yo coincido. sí, una obra de casi 2 años de tiempo, donde el Y al resultado pabellón, y esas 4 salas, ¿de qué van a ser? Las 4 salas de internación, ¿de qué van a ser? actualmente actualmente en el pabellón hay 3 salas de clínica médica con 55 camas, y abajo está todo más ambulatorio, que es centro respiratorio, endoscopía y hemoterapia, donde era la antigua terapia intensiva. La primera El terapia centro, intensiva el centro respiratorio de Álvarez. de Álvarez, estaba endoscopía de Arauz y todos Claro. esos nenes de esa época, Fonseca, todo eso que estaban ahí, y al lado terapia intensiva, la primera terapia intensiva de Latinoamérica. Bueno, eso está discutido, pero bueno, una de las primeras terapias intensivas.
que estaban al lado. Bueno, ahora es hemoterapia, endoscopía y centro respiratorio. Eso, ¿En qué año oficialmente empezó, Pablo? ¿qué cosa? ¿La ¿La terapia terapia? intensiva en el hospital? Y, digamos, empezó con sede, con lugar propio en el 72. Claro. 6 años Porque antes, la del Fernández es del 67, claro, 6 años la del antes, Argerich más o menos, de la misma época. por esa época, Mendilarzu, que fue el primer jefe de terapia, Javier. Javier Mendilarzu, que falleció hace un año, ya recorría la sala buscando chicos que estaban más o menos y los llevaba a un lugar, a una salita que usaban como fuera terapia, con la terapia de esa época, que era nada, con gente que estaba más entrenada. Y con un jefe residente que era Sasbón, Jorge Sasbón, Claro, Toto, el Toto, el Toto el Sasbón. famoso Toto. Exactamente. Y al año siguiente entró Olazarri, también otro médico que fue nuestro jefe, el vasco, el jefe que le dimos fue uno de los homenajeados Sí, el, sí. el 30 de abril, cuando le dimos el diploma al buen terapista, al buen Sí, samaritano. sí. Eso fue, pero en el 72 empezó oficialmente el libro de ingresos de la terapia intensiva, fue el 72. Y es muy interesante cómo la evolución tecnológica y todo lo que uno eh, avanzó en el entendimiento de las enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias y la ventilación mecánica, los nuevos respiradores, la mortalidad de esa época era del 50%. Claro, Y la mortalidad actual es debajo del 5%. O sea que en claro, 50 claro. años de la evolución de la tecnología y del entendimiento de las enfermedades y la fisiopatología, bajó la mortalidad 10 veces, al 10%. Así Sí, que sí, es obvio. importante estos adelantos y hacer cosas nuevas, también impacta en la mortalidad de los pacientes. No cabe duda. Tener terapias con aislamientos, todo, bueno, y esto es lo mismo. La nueva sala, de nuevo Pabellón Gómez, va a tener 4 salas con aislamientos, todos habitaciones de 1 o 2 pacientes como mucho, con baños para ellos. Bueno, nada, los estándares actuales, cómo se debe trabajar. Y de esa manera, aparte, como el hospital está llevando, como charlamos alguna vez, a cuidados progresivos, Claro. eh, nos viene muy bien esto para la indiferenciación de los pacientes. En el mientras tanto, en este año que viene, es complejo porque tenemos que poner 50 pacientes clínicos o 50 camas En otro eh, lado. en otro lado que no tenemos claramente, que van a compartir en el área quirúrgica. O sea que ya empezamos con esto de internación diferenciada porque vamos a compartir eh, muy incómodamente porque eh, va a haber doble grupo de médicos, bueno, va a haber medio así superposición, pero vamos a compartir con el área quirúrgica. Y Bueno, pero es un objetivo, es para un objetivo no, superador, ¿no? por supuesto, claro, el objetivo final es muy bueno y además tuvimos que estamos haciendo ahora las reformas en los lugares donde van a ir centro respiratorio, donde va a ir hemoterapia, donde va a ir odontología, bueno, estamos Ahora, ¿el acomodando centro otras áreas. respiratorio qué función tendría ahora? Digo, por el tema bronquiolitis, ¿es? Digamos, No, 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 no. Bueno, el centro, no, no, históricamente el centro respiratorio porque era. tendría fibroquística, ¿no? La fibroquística se Claro, tendría. bueno, inicialmente era como una terapia intensiva, era como el Claro, soporte backup de la terapia intensiva. De hecho, el título era asistencia respiratoria crítica, el título del médico claro, de moda. Alejandro Tepper. Estuve recién con Alejandro Tevez, el jefe actual de la terapia, pero estaba en la época que había Benítez y estaba Baile Bustamante, bueno, todos los Claro. jefes de esa época. Eh, Actualmente tiene internación que se interna pacientes respiratorios, pero no agudo, no bronquiolitis. Bronquiolitis se internan en sala de clínica o en terapia. Ya no se internan por lo general, pero se internan fibroquísticos para el tratamiento. Bueno, pero como eso se interna además en todo el demás hospital, en todo el hospital se internan esos pacientes también. Por eso el nuevo centro respiratorio, cuando se haga en este pabellón, que se va a volver a estar en el centro respiratorio, es más que va a ser ambulatorio nada más. Es para consultorio y Bueno, más para estudio para el funcional, laboratorio, ahí endoscopía. está, tal cual, para el laboratorio funcional respiratorio, estudio del sueño y consultorio. O sea que no va a haber más internación del centro respiratorio. Va a ser Eh, indiferenciada. claro, exactamente. Y sí arriba va a haber cuatro, en vez de 3 salas de clínica, va a haber 4 salas de clínica, 2 por piso. Y hemoterapia.
como se está haciendo en la ciudad. Yo creo que Fernán cuando habló del centro, va a haber un centro regional de hemoterapia en la En el ciudad que se está torno. haciendo en el Tornú, en el predio del Tornú, que finaliza el año que Ahí viene va a la estar obra. mi amigo Torres, doctor Torres, Torres. estuve con él el otro día, Sí, sí, bueno, no sé quién será el coordinador, ahora es el coordinador de la red. claro, eh, bueno, sí, o sea que las hemoterapias de los hospitales van a tener menos necesidad de espacio porque toda el laboratorio y la producción de la sangre va a ser en este centro claro, regional. todo el tema de procesamiento, de diagnóstico y Exacto, todo eso se va a hacer en el tal centro. cual. En los hospitales lo que se preserva va a ser la donación de la Un sangre banco de sangre, un banco de y, sangre. y banco de sangre para nuestro hospital, que no tiene que ser mínimo, porque nosotros tenemos, acordate que el 40% de nuestros pacientes son oncohematológicos, entonces la Sí, sí. necesidad de Y además cuidar tienen nuestro cirugía hospital, cardiovascular, tienen, y tenemos 70 camas de terapia entre la cardiovascular, la neonatología y claro. nosotros, y la polivalente, que ya no es nosotros, son casi 70 camas de terapia, así que necesitamos el banco. Así que eso va a quedar hemoterapia. Bueno, ahora Eh, sí, contanos qué va a pasar el 22. El 22 va a pasar el viernes que viene. El viernes que viene en el año, ahí capaz que me equivoco algún número, corregime. En el año 16 me parece, que se bautizó en la capilla del hospital. eh, al de poco tiempo que... Pichuco tenía 61 cuando murió en el 75, ahora decir que era el 14. Lo van a bautizar bastante tarde, me parece. A Sí, ver si pero habrá no sido. sé, es 16 me parece, pero mira, tendría que buscar. Si me das un segundo, tengo el libro acá atrás mío, tengo el No, libro de... no, pero te creo, te creo. No, puede ser que me equivoque. En la capilla, en agosto, en la capilla de este hospital se bautizó Aníbal Antonio Carmelo o Carmelo Antonio Ah, Troilo. claro, ¿Por, por Aníbal qué Carmelo. Antonio? ¿Por qué se bautizó acá? Porque vivía acá a la vuelta, vivía en Soler, acá a 2 cuadras. Y en esa época, si bien Pero vos se sabés que en bautizó... esa época me parece que vivía en Cabrera, ¿eh? Porque él vivió primero en No, no, Cabrera, muy no. cerquita, y después No, en Soler. ahí dice en la partida de nacimiento, en la partida ¿Dice de Soler? bautismo, dice Soler. Sí. Ahí donde vivía con Felisa, que era la mamá. Mira, ustedes están ahí, está también, la mamá y el papá. Claro, vas a ver que la mamá Eh, se llama Felisa, el padre se llamaba igual. La mamá se llamaba Felisa y fue la que le compró el bandoneón a los 10 años en 14 cuotas. Viste que sabía más que yo, viste que yo sabía que ibas a hablar más vos. Bueno, se bautizó Aníbal Troilo. Esto fue cuando empecé la transición para ser director, que yo me empecé a mirar todo, vi que había un cuadrito que decía algo de Troilo, lo miré, te mandé una copia a vos para que lo tengas. Bueno, ahí empezamos a trabajar y nosotros tenemos en el hospital un museólogo, que es Pizarro, Marcelo Pizarro, Marcelo Javier, que Marcelo Javier. Marcelo Javier Pizarro, que le interesó mucho el tema y empezamos a trabajar para ver qué podíamos hacer con estos datos y terminamos que el 22 de agosto, yo creo que se bautizó el 20 de agosto, pero bueno, el 22, o sea, el viernes que viene, vamos a hacer una ceremonia, un acto en la capilla del hospital referido a Troilo y su bautismo. Entonces, lo que empezó siendo algo muy cortito terminó siendo algo más interesante que va a haber. Nos contactamos con el presidente de la Academia del Tango y de la Fundación Carlos Gardel, y en la Academia Nacional de Tango hay un bandoneón de Troilo, que él lo va a prestar, lo va a traer para que sea utilizado. Entonces, va a haber primero una función del Conservatorio de Falla, que es de la ciudad. Después va a ver un par de temas del coro del hospital con un bandoneonista de la escuela. Nosotros tenemos la escuela hospitalaria número 1 acá en el hospital. Va a tocar los temas. Y por último, con el bandoneón de Troilo, que va a estar expuesto ahí en el altar, junto al libro donde nació. Con el bandoneón va a tocar ahí se me fue el nombre, Ríos, Walter Ríos, un bandoneonista de la época que tocó con Troilo. Va a tocar un tema en homenaje a Troilo. Esto es el Y viernes. Troilo tenía una forma de tocar que era maravillosa, ¿no? Sí, Hay que ver si le respetan esa forma, porque en general todos quieren mostrar lo bien que tocan el bandoneón, y Pichuco tenía un sentimiento en el bandoneón como pocas veces se ha escuchado, ¿no? claro. Si vos escuchás algo de Troilo te conmueve hasta las lágrimas.
cuando Sí, vos escuchás las pocas notas que tocaba y lo que significaba la musicalidad que tenía, ¿no? Así que la verdad que es así. sí. ¿Sabés Bueno, de y dónde vos viene tocás. Pichuco? ¿Sabés de dónde viene Pichuco? No, no. Parece que una es que una versión es que era el nombre que tenía un amigo del papá. Y la otra, ellos son descendientes de italianos por parte del padre y por parte de la madre. Este, y parece que el padre le tenía un amigo que le decían Pichiuso. Pichiuso es como llorón en italiano. Y entonces le habrá puesto, no sé si porque lloraba mucho, porque el papá se murió a los pocos años, digamos, que nació Pichuco, y fue por el apodo del amigo, por eso se llama Pichuco. Bueno, y vos tocaste el tema de Mariana Fabiani, ¿y por qué? Porque el abuelo de Mariana Fabiani era Mariano Mores. Claro. Eh, entonces, es muy interesante las anécdotas que recuerda de chiquita ella del abuelo con Troilo, ¿no? Pero bueno, esto es el Bueno, acto vos pensás que de... si no me equivoco, yo creo que Mariano Módez tocaba con Canaro, Puede ser. era pianista de Canaro. Y así que bueno, era la época del 40 y del 50, ¿no? Bueno, De ahí viene el tema milongueando en el 40. El 40 fue un auge del tango en Buenos Aires y me parece que ellos eran los referentes, todos eran los referentes, ¿no? Vos pensás sí, que sí, Pichuco empezó a tocar, Pichuco debutó a los 11 años, claro. en una orquesta típica. Así que imagínate vos, se murió a los 61, así que estuvo 50 años tocando el 50 años. bandoneón. Sí, sí, sí. Iba a venir el nieto de Cita, de la mujer de Cita, Troilo. claro, cita, sí, cómo Va a no. venir, sí, va a venir porque también es historiador y también viene el 22. Sí. Pero no es en Sí, el bueno, aula, me parece en la capilla, no en el aula en magna. la capilla, sí, en la capilla. Sí, bueno, ¿y qué otras novedades tenemos para el futuro de cosas que se van a hacer en el hospital? ¿Cómo viene el tema informática? ¿Cómo viene el Con el tema tema de de lo que hablamos informática, tantas veces? estamos De lo que terminando. hace mi amigo Monteverde, que te da una mano. Monteverde sí, está bien. Nosotros lo que estamos haciendo este último semestre, el segundo semestre del año es la informatización final de laboratorio, de imágenes y de farmacia. Todos los procesos referidos a esas tres áreas están informatizándose todos, con los software, con todo. Esto pasa en todos los hospitales de la ciudad, no solamente acá. La idea es terminar ahora y en 1 de diciembre que no tenga más papel el hospital, salvo en internación. Así que estamos trabajando en eso, en que ya Decime, todas con el las... tema de la guarda, ¿cómo resolvieron el tema de la guarda de la historia clínica electrónica? No, lo que hicimos fue, nosotros teníamos dos archivos muy grandes de historias clínicas, eh, Papel. en papel, obviamente, claro. Sí, sí, nosotros todavía tenemos la historia clínica de internación, en papel. La de consultorio ya llevan 3 4 años digital. Pero bueno, la parte esa, teníamos muchos que ya habían excedido por décadas el- lo que la justicia Que ordena que son se guarde. 15 Sí, años de guarda. exactamente. Entonces lo que hicimos fue todo eso. Aparte, muchas estaban destruidas por el tiempo. Y los roedores. Ponele, no, no, no. Ponele que había alguno. No, y porque porque se inundaron alguna vez, bueno, por cuestiones que pasó con el tiempo, no servía más, bueno, todas esas las destruimos, aparte no se pueden tirar, hay que cortarlas, hay que romperlas. Bueno, hicimos todo ese pedido que nos tardamos 1 semana de camiones y camiones que venían a la destrucción de esas historias. Eh, bueno, ahí, como necesitamos ese lugar para otra cosa, bueno, lo acomodamos, lo acondicionamos y estamos bajando las historias clínicas menos de 10 años. Estamos digitalizando todo lo que podemos digitalizar, escanear todo lo que podemos escanear para tirarlo y todo lo que no, lo mandamos a un archivo central de la ciudad en cajas que están con el nombre y todo el resguardo de lo que tiene cada caja. Eso tanto en historia Pablo, clínica. Sí, claro, Miguel. Pablo, ¿cuándo asumiste en el hospital? Perdón, Jorge. Sí, No, en no. 1 de noviembre del 2023. ¿Nos podés contar qué balance tenés al día de la fecha y en tu futuro inmediato? O sea, concretamente veo que es un ejemplo y por eso Se frizó. más,
Sí, dirigido por Jorge, es un dúo de lujo. Pero a lo que yo apunto es, cuando vos llegaste a la dirección del hospital, al día de hoy estás en tu proyecto, en 7, 8 puntos, donde te falta, ¿qué hiciste y qué te falta en, eh, en proporción? no, falta, ¿qué hicimos? Teníamos que reformular mucho del hospital, digitalizarlo, informatizarlo, así que sentamos las bases, poniendo, conectando todo el hospital en red, comprando las computadoras, compramos como 200 computadoras para que todo el hospital esté conectado. Eso ya está hecho y seguimos con los... La conectividad, Pablo, es buena. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Pasa que tenemos áreas que son muy difíciles de conectar porque tenemos estructuras muy viejas con mucho tamaño de las paredes, mucho grosor de las paredes, así que no fue fácil. Bueno, eso se logró. La informatización de todo lo que estamos en línea con el gobierno, estamos en tiempo, falta todavía terminar, en ese sentido, terminar la última parte que es la historia clínica digital de internación. Una vez que terminemos esto, que es el año que viene, vamos a tener todo el hospital digitalizado en todos los procesos. Y O vas a poder tener el tablero en el televisor. Exactamente. Sí, tenemos tableros, sí, yo igual tengo y lo tengo a Monteverde, como decir, que me ayuda y tenemos tableros de casi todo, pero la idea es que todo el hospital deje de usar papel porque, digamos, ustedes saben bien que es mejor para todo, es mejor para Obvio. los Para el datos, ecosistema, para el ecosistema. para el ecosistema, para los pacientes, para la recaudación y el recupero del gasto de las obras sociales, bueno, para todo, para todo, el secreto médico, bueno, para todo obviamente es mucho mejor si está todo digitalizado. Eso por la parte de la digitalización. Y otra parte muy importante sería en los recursos físicos del hospital. Estamos en un proceso que va a llevar, yo creo que 10 años en total, que es reformular un montón de pabellones que estaban para cambiar. Uno es el de clínica. El año que viene vamos a también iniciar una obra importante, supongo que para fin de año que viene, que es la central del laboratorio, hacer un laboratorio centralizado en el hospital de varios pisos también, que estén todos unidos, que también nosotros tenemos muchos laboratorios descentralizados, la idea es centralizarlos todos. Eh, Luego de esa obra hay que empezar con consultorios y también remodelar todos los áreas de consultorios. Y una vez terminada esa parte, terminar con las terapias intensivas para ponerlas igual que la terapia intensiva esta nueva que hizo la cooperadora. Yo creo que en todo eso son 10 años en total, que obviamente no voy a estar yo, pero al que le toque, bienvenido, porque sería una forma de ponerlo al hospital con la modernidad que corresponde. Eso es la parte de recursos físicos. Los procesos ya les conté que es todo la digitalización de todos los procesos, y con los recursos humanos aportamos fuertemente al área de capacitación y docencia del hospital, seguir formando a los residentes. Nosotros tenemos más o menos 300 y pico de residentes Pablo, entre básicos y posbásicos. Sí, Miguel. Pablo, cuando se refirieron ustedes recién al banco de sangre, Sí. eh, o por lo menos por ahí hay que explicar a los que no estamos tanto en el tema, ¿se refiere a toda la población o al área pediátrica? No, no, claro. El banco de sangre de los hospitales es para la producción local. Nosotros, uno hace una colecta de donación o alguien va a donar sangre. Esa sangre hoy se hace todos los estudios infectológicos y químicos en el hospital y se preparan los distintos preparados de sangre: glóbulos rojos, plasmas, plaquetas, se dividen Hemocomponente, todo. eso se llama Los hemocomponente. hemocomponentes, claro. Y eso quedan guardados en distintos freezers de acuerdo a cada componente, o en estufa de acuerdo a cada cosa, y queda como un banco, como si era como freezers que ante la necesidad del lugar se, se usa, utiliza. Lo que va a cambiar ahora es que eso de estudios de laboratorio, todo lo va a hacer la central de hemoterapia, que va a estar en lo que es el Tornú, en el área del Hospital del Tornú.
Entonces las donaciones van a seguir siendo en los hospitales o periféricas. Nosotros hacemos 50% colectas locales, donaciones en el hospital, y 50% colectas afuera, en empresas, en supermercados. Bueno, esa sangre en vez de venir al hospital iría al Tornú al centro de hemoterapia, y de ahí se piden la necesidad de cada hospital, va a pedir la cantidad de glóbulos rojos que necesite, de plaquetas, para tenerlo en el banco. El banco es tener el soporte para la atención de la semana de los hemocomponentes. Ese sería. Yo, Miguel, para contestarle a Miguel, los hemocentros, los centros estos regionales, como se llaman, son los que hacen todo tipo de estudios, porque, por ejemplo, cuando uno tiene que tomar una unidad de sangre, tiene que hacer todos los estudios, no solamente desde el punto de vista del ABC y RH, o sea, qué tipo de grupo y factor tiene, sino más todos los temas para detectar los paneles y para detectar las enfermedades infecciosas, y todo eso se hace con técnicas rápidas, con técnicas especiales, que es mucho más, se gestiona mucho mejor haciéndolo en un solo lugar, que de hecho el centro del Garrahan participó junto con los hospitales hace un tiempo de esta red, donde algunos estudios, los estudios de ácidos nucleicos se hacían en el Garrahan y después se derivaban los informes a los hospitales, ¿no, Pablo? Sí, tal cual, es así. Y el Bueno, hospital entonces queda como un reservorio de hemocomponentes y de sangre entera refrigerada, digamos, para utilizarlo para sus consumos propios. Lo que habría que ver, que no sé, quizás Pablo nos pueda explicar, cuando se hace la recolección desde los hospitales, cuánto de esa sangre que recolecta el hospital le queda para el hospital y cuánto se lleva al hemocentro, cuánto se queda el hemocentro, ¿no? No, acá va a hacer todo, va a tener que ir al centro regional, porque le va a hacer los estudios el centro. Después van a derivar, Claro, ¿no? pero viste, esto es como el tema del trasplante, que si vos haces una procuración en un lugar, por lo menos un órgano te queda, ¿no? Claro, bueno, eso preguntarle a Torres. Bueno, un minuto para eh, cerrar. Yo creo que una cosa interesante es el eh, acompañamiento que tenés, ¿no? En el hospital, digamos, de la subdirección, la dirección administrativa. Sí, sí, el grupo es importante, su director de salud mental es muy importante para la problemática que tenemos en ese área, y el director general administrativo, Gonzalo Ponce, o el subdirector Julián Ona India. Sí, la verdad que tenemos muy buena relación. Con Julián nos conocemos hace 35 años, con Gonzalo hace 2, pero nos llevamos muy bien. Vos lo viste que estamos, como estamos Sí, juntos. sí, doy fe, por eso digo. Es muy bueno, si no sería complicado. Sí, sí, si no, Bueno, Pablo, por mi parte, muchísimas gracias. La verdad que fue un lujo. Y a ustedes, Miguel, gracias. ¿hacemos el cierre? ya Muchas hacemos el gracias. cierre. Muchísimas gracias para los. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,